Hola a todos, el día de hoy tengo el gusto de presentar a nuestro conferencista, el profesor Fabien Oll. El profesor Fabien Oll nos acompaña desde Lausanne, Suiza, en donde él labora como profesor universitario en la Universidad de Lausanne. El profesor Fabien Oll es doctor en sociología, sociología deportiva y sociología del doping. Ha sido decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad de Lausanne, donde actualmente labora en el área de sociología deportiva. El doctor Fabien Oll tiene muchas publicaciones y ha estado involucrado tanto con la Universidad de Lausanne como con la Academia Mundial Antidoping en la publicación de artículos y varios libros, entre ellos el libro de Marketing Deportivo, que en el 2000 le valiera el premio como el mejor libro otorgado por la Academia de Ciencias Comerciales. También ha sido director del Instituto Deportivo de Suiza, del Instituto de Ciencia del Deporte de Suiza, y su labor como docente y como profesional asociado al dopaje lo hace uno de los referentes a nivel mundial. El día de hoy el doctor Fabien Oll nos va a platicar sobre el doping, el dopaje en los deportes, y la charla está en inglés. Quiero darle un agradecimiento especial el día de hoy a la doctora Rita María Tobia, quien nos ayudó grandemente con la traducción de la charla, lo cual está doblada a cargo de un servidor. Me voy a excusar si en algunos momentos el doblaje no es perfecto, pero tanto la doctora Rita Tobia nos dio una muy buena interpretación de la charla, y creo que con el doblaje que tiene la charla se va a entender la información principal y el mensaje que el día de hoy nos quería dar el doctor Fabien Oll. Así que los dejo con el doctor Fabien Oll y la charla Principios del Doping. Good morning, I'm Fabien Hall. I'm professor at the University of Buenos días, Lausanne. soy Fabien Oll, profesor adjunto de la Universidad de Lausanne. Soy sociólogo y trabajo en sociología del deporte y sociología del doping. Hoy la charla será sobre dopaje, con el objeto de entender qué es dopaje y cuáles son las normas más importantes que rigen el dopaje y el antidopaje. Como introducción al tema, debemos cuestionar tres ideas erróneas que se tienen con relación al dopaje. La primera noción errónea es que el concepto de dopaje no ha sufrido variaciones a lo largo de la historia, que siempre ha existido y que desde los griegos en la antigüedad hasta el siglo XIX, todos los deportistas han usado sustancias estimulantes para potenciar el rendimiento. La segunda idea errónea es que existen personas éticas y personas no éticas, y que las personas no éticas son las que se están valiendo del dopaje, y que los deportistas verdaderos, los que son éticos, no lo hacen. La tercera es que las personas usan el dopaje para una ganancia monetaria, que van a obtener mucho dinero y van a ser ricos. Claro, puede ser que el dopaje sea motivado por el dinero o que sea por falta de ética, pero no se puede reducir el entendimiento del dopaje a estas ideas. En la actualidad, pues no podemos reducir el concepto del dopaje a estas ideas. En la actualidad hay reglas, pues, reglas específicas de las que hablaremos más adelante. A lo largo de la historia, desde la antigua Grecia e incluso hasta el siglo XX, no se había definido el concepto de dopaje. No había reglas, no había mediciones estandarizadas, no había mayor cosa. Las personas
han usado sustancias que estimulaban el rendimiento a lo largo de toda la historia. Sin embargo, no todos los estimulantes hoy día son considerados dopaje. La cafeína, por ejemplo. Así que lo que se considera doping depende del reglamento WADA Code, que es el Código Mundial Antidoping. Adicionalmente, lo que se constituye falta de ética depende del momento específico en la historia de los deportes. Incluso Incluso recientemente en los 70s y 80s, aunque ya existían reglamentos que indicaban que el dopaje era malo, muchas personas consumían sustancias. Frecuentemente había médicos, entrenadores y líderes de federaciones deportivas internacionales que apoyaban el dopaje. Era parte de la cultura deportiva. A veces había intereses mayores en juego, como la pugna entre los países occidentales y los países del este. Así que no se puede decir que el dopaje es el resultado de la falta de ética o de carácter de un individuo. Es una situación mucho más compleja. Finalmente, con relación a la idea de que el dopaje está ligado al dinero, seguramente existen personas que lo hacen por la ganancia monetaria, pero hay muchos amateurs, fisicoculturistas y otros deportistas que lo hacen solo con el fin de ganar una competencia, por el prestigio o incluso por sentirse bien con ellos mismos, sentirse en forma. Entonces discutiremos 3 puntos claves. Hablaremos de aspectos históricos que dieron lugar a normas sociales. Cubriremos las normas legales comprendidas en el Código Mundial Antidoping, con sus 11 reglas, y discutiremos sobre los integrantes del complejo sistema que se ocupa de la regulación del dopaje y del antidopaje. Es importante conocer los aspectos históricos que dieron lugar a las normas sociales. Para evitar confusiones, debemos distinguir entre el uso de sustancias o técnicas para estimular el rendimiento y el dopaje. ¿Qué constituye dopaje? ¿La cámara hiperbárica? ¿La estimulación magnética transcranial? Se podría asumir que sí, ya que estimulan el rendimiento y podrían darle ventaja a aquellos que tienen los medios para accesar a estas técnicas. Sin embargo, no están incluidas en el reglamento del código WADA. A pesar de esto, en algunos países como Italia, se prohíbe el uso de la cámara hiperbárica. Podemos decir que algunas disposiciones son productos de la historia y que algunas son arbitrarias. Las normas de dopaje y antidopaje cambian constantemente. Para ayudarnos a entender lo que es una norma social, daré un ejemplo. Dorando Pietri fue el ganador de la maratón en los Juegos Olímpicos de Londres en 1908. Cerca de la llegada a la meta, usó drogas estimulantes que se usaban en esa época para caballo, atropina y estricnina. Estaba desorientado y muy confundido. No encontraba la meta. Los jueces lo apoyaron y lo guiaron hasta la meta, pero fue descalificado por la ayuda que recibió para finalizar la carrera. Sin embargo, Pierre de Coubertin lo declaró el ganador moral de la carrera. ¿Por qué usó ese ejemplo?
porque muestra que las normas dependen del momento histórico. En esa época, el uso de drogas o sustancias que mejoraran el rendimiento no era importante. La importancia se le ha dado más recientemente. It's something much more recent. And why was it so? ¿Por qué no era importante? Porque culturalmente el uso de drogas era común y aceptado de forma generalizada. Otro factor contribuyente fueron los múltiples adelantos científicos que hubo en esa época. Los científicos desarrollaron muchas técnicas para mejorar el rendimiento. Su impacto en el cuerpo humano fue extensamente analizado en este libro de John Hoverman, Máquinas Mortales. Así que fueron los científicos los que estuvieron más involucrados en el estudio del cuerpo humano y el desarrollo de drogas, técnicas y otros para estimular el rendimiento de los atletas. En ese momento no había una definición clara de dopaje. Esta se desarrolló en los años 60 en Francia y Bélgica y finalmente en 1965 por el Comité Olímpico Internacional. Para darles un ejemplo del uso flagrante de sustancias para mejorar el rendimiento, los hermanos Pélissier, que fueron ciclistas que ganaron la Tour de France en 1923, fueron entrevistados por un periodista famoso llamado Albert Londres. Y no ocultaron el uso de drogas para mejorar su rendimiento. Henri Pélissier dijo: "Uno sufre desde el principio hasta el fin. ¿Sabe cómo lo hacemos? Aquí está". Sacó un frasco de su bolso, se lo dio a Londres y dijo: "Esta es cocaína para mis ojos y cloroformo para mis encías". Su hermano Bill agregó: "Este es ungüento para mis rodillas. Píldoras, aquí están. ¿Cuántas quiere?". Él estaba usando sustancias para mejorar su rendimiento e indicó que ellos tenían dinamita, o sea que tenían un producto muy bueno para rendir mejor en el Tour de Francia. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el dopaje no era relevante. Hubo algunas quejas a las federaciones de atletismo en 1928 sobre el uso de sustancias, pero no era considerado un problema mayor. Se convirtió en un tema de importancia a partir de 1945 y en los años 50 fue cuando se empezó a consumir anfetaminas de manera generalizada. Estas originalmente fueron usadas durante la guerra por los soldados y de ahí fueron empezados a usar por los deportistas. En esa década también regresaron los rusos a los deportes y había mucha competencia entre los bloques del este y del oeste. Ambos usaron anfetaminas, estimulantes y otras sustancias. A finales de los años 50 y de los 60 a los 80 se hizo común el uso de esteroides sintéticos. El Comité Olímpico Internacional reaccionó ya que representaba una amenaza para los deportes profesionales y quería proteger los principios éticos de los deportes amateur. El consenso al que se llegó con los grupos de deportes amateur fue que únicamente los deportistas profesionales podían consumir estas sustancias. Esta era la representación social del momento. Después de eso, se empezó a usar otras hormonas, especialmente la eritropoyetina, que fue usada en el Tour de France,
por maratonistas y en los deportes de fondo para aumentar el transporte de oxígeno en la sangre. También se empezó a usar la hormona de crecimiento. Especially for marathon, Tour de France and distance En 1998 endurance sports. ocurre el caso Festina, en el cual todos los miembros del equipo estaban dopados. Además, en la frontera entre Francia y Bélgica, los oficiales aduaneros encontraron grandes cantidades de sustancias para dopaje en un automóvil de soporte del equipo de Festina, relojes Festina. Fue un gran escándalo. El gobierno se quejó, se ejerció mucha presión sobre el Comité Olímpico Internacional y en 1999 se crea la WADA, la Agencia Mundial Antidopaje. Y en 2004 se publicó el primer WADA Code, en el cual había una definición concreta, armonizada del dopaje. Previo a esta publicación existía el concepto de dopaje, pero cada organización deportiva tenía su propia definición. Si les interesa ahondar en la historia del uso de sustancias en los deportes, deben revisar el libro de Paul Di Meo. ¿Cuáles son las normas? ¿Qué es el código WADA? Hay 11 reglas contenidas en el código y las describiré a continuación. Generalmente las personas consideran que el dopaje está definido por la detección de sustancias o metabolitos de las sustancias prohibidas en una muestra de orina o sangre en un atleta, que es la regla número 1. Este no es el caso. Es un tema mucho más complejo y por eso existen 11 reglas que indican lo que constituye dopaje y que a lo largo del tiempo han sido modificadas. Esta es la última actualización, la de 2021, en la que se define el concepto de dopaje como cualquier violación al código de lo que se considera dopaje. Para que una sustancia sea incluida en la lista de sustancias prohibidas, se toman en cuenta los siguientes criterios. 1, si es nocivo para la salud. 2, si mejora el rendimiento. O 3, si es contrario a la ética deportiva. Con que la sustancia cumpla 2 de los criterios, ya se considera sustancia prohibida. Hay mucha investigación detrás de estos criterios. Se debe determinar si una sustancia es nociva para la salud, si realmente mejora el rendimiento y tomar en cuenta el complejo tema de la ética deportiva. Es importante entender que esta es solo una de las 11 reglas que indican las distintas formas de violar el código. How to prove that it's healthy or unhealthy, is that product really enhancing performance, and also, which is maybe less clear, what is sports ethic, how to define the ethic of sports. But that's a key rule, maybe a main rule, but that's not the sole rule. And it's very important to understand that rule violations are 11 types of rules and which can be very... Otra regla es el uso o intento de uso por un atleta de una sustancia o métodos prohibidos. Es parecida a la primera regla, pero es distinta en que aun cuando uno sea honesto y no exista la intención de usar una sustancia prohibida, se transgrede la regla si se detectan sustancias o metabolitos en la orina o sangre. Really honest, you may
Tal es el caso de la desafortunada historia del esquiador británico Alain Baxter, quien ganó una medalla durante los Juegos Olímpicos. Pero él cometió un error. Él usaba inhaladores de Big Vaporub rutinariamente. En Europa esto no causa problemas. No importa en qué país europeo se consiga, la formulación es igual. Sin embargo, él adquirió un medicamento en Salt Lake City, Utah, y en Estados Unidos esta presentación contiene un componente adicional que es estimulante. Lo descubrieron y fue a juicio. Se trató de defender y el Tribunal de Arbitraje Deportivo, CAS o Court of Arbitration Sports en inglés, reconoció que no fue intencional. Pero debido a que se detectaron sustancias prohibidas en su orina o sangre, fue encontrado culpable y le quitaron la medalla. Es un suceso triste, pero importante, porque si se permite que las personas se excusen diciendo no fue mi culpa, eran suplementos o no sabía que eran esteroides, se abre la puerta a que las personas se dopen y luego se declaren inocentes por desconocimiento. Por eso es mandatorio que los deportistas tengan conciencia y controlen meticulosamente lo que meten a su cuerpo y se hagan responsables por lo mismo. De hecho, esto puede ser difícil. It's to be able to regulate anti-doping that it's mandatory to have people that have to prove that they did well and control everything that went into their body. So it's a huge responsibility. It's important. You have to control what's going into your body and to be sure that no doping drugs comes into your body, which is sometimes very difficult in fact. So the rule 3. La regla número 3. Es importante conocer la regla número 3 porque si uno rehúsa o trata de escapar o evadir a un oficial de control de doping que le solicita una muestra de orina, uno está en violación del código. En el caso de Clemence Calvin, ella estaba entrenando para una maratón y cuando vio al oficial de dopaje, salió corriendo y se escondió. Fue acusada de ausentarse a la toma de muestra y obstrucción. Esta es una violación del código, como lo sería el transgredir cualquier otra regla y se considera dopaje. She was accused in addition to the no-show to escape. In addition, she was accused of obstruction. And it's a sanction like another kind of violation rule, and it's considered doping. La regla número 4 constituye otro requerimiento al que deben someterse los atletas. Se debe proporcionar una ubicación diaria y una hora en la que el oficial de control a doping puede llegar a tomar una muestra de control. Si uno se ausenta en 3 ocasiones, por ejemplo, si uno dice estaré en casa de 8 a 9 y el oficial no lo encuentra a uno, o uno no abre la puerta en 3 ocasiones,
se asume que el atleta está dopado, ya que se ha violado esta regla antidopaje. Así que es necesario respetar también esta regla. Yeah, it would be better to say it's an anti-doping rule violation and you have to respect this rule. The rule La five, regla número 5 es una regla en la que no es necesario probar que una persona se está dopando o consumiendo sustancias prohibidas. doping or taking Si alguien altera o trata de alterar una muestra durante un control de dopaje, ya sea un atleta u otra persona, se le puede sancionar. a sample. Esto es lo que sucedió con el italiano Davis Licciardi, fondista especializado en carrera de 10 kilómetros. En 2013 fue descubierto usando un pene falso que estaba lleno de orina limpia. Fue suspendido por el Comité Olímpico Italiano por 3 años porque él trató de dar una muestra de orina que se presumió fue colectada cuando no estaba consumiendo sustancias. Por lo tanto, si uno altera o trata de alterar una muestra o cambia la muestra por otra, uno está violando la norma y uno es culpable. When he was not doping, and even if the urine, and even if he was not maybe not doping when the control was done, if you try to cheat, if you try to tamper, if you swap the urine, it's a failure and you're guilty. La regla número 6 tiene que ver con la posesión de una sustancia prohibida. Aunque uno no se esté dopando, si uno tiene una sustancia prohibida o se tiene algún esteroide o alguna sustancia prohibida para su uso, como jeringas, se considera una falta a esta regla. Esto mismo sucedió en 2010 con el ciclista Lorenzo Bernucci. Agentes de la policía encontraron sustancias prohibidas en su habitación y aunque no se probó que las hubiese usado, se le sancionó con una suspensión por 5 años, tan solo por estar en posesión de ellas. La sanción fue por 5 años ya que tenía sanciones previas. La regla 7 comprende el tráfico, intento de tráfico o venta de sustancias prohibidas a otros atletas. Si uno participa en estos actos, uno está en violación de esta regla y será suspendido o excluido de las competencias deportivas, aunque uno mismo no las consuma. Esto es lo que sucede a los entrenadores o atletas que proveen de sustancias prohibidas a otras personas. La regla 8 es la administración o intento de administración de un método o sustancia prohibida a otras personas. No sé si conocen el caso Aderlas. Es un caso reciente de gran importancia. En 2019, el doctor Mark Schmidt, a quien pueden ver en la fotografía, estaba organizando dopaje para esquiadores, campo traviesa y ciclistas. Él tomaba sangre de los atletas y luego se las administraba de vuelta previo a la competencia. En otras palabras, les hacía una transfusión de sangre homóloga. Este método está prohibido porque aumenta el contenido de oxígeno en la sangre del atleta, mejorando su rendimiento. Él fue sancionado por WADA por haber cometido una violación a esta norma. Además, fue sancionado por tráfico de drogas y por ejercicio ilegal
y no ético de la medicina. Fue una sanción impartida tanto por la justicia alemana como por la justicia deportiva. Exercise in medicine. So it was a sanction from the German justice in addition to the sport justice that, of course, sanctioned me. Uno también puede ser sancionado si viola la regla número 9. Si uno incurre en complicidad o intento de complicidad en la participación o encubrimiento de dopaje. Tal fue el caso de Lamin Diak. Él era presidente de la Federación Internacional de Atletismo, la IAAF, la cual es una entidad que gobierna el atletismo a nivel mundial. Él estaba aceptando sobornos por limpiar las muestras de orina y sangre de los atletas rusos. Ya que fue cómplice por encubrimiento de dopaje en Rusia, fue sancionado y con él los atletas rusos y aquellos de la Federación Internacional de Atletismo que participaron en el encubrimiento. La regla número 10 fue creada para evitar la asociación de un atleta o un entrenador con una persona que está involucrada en dopaje. Supongamos que un atleta almuerza con Michel Ferrari. Michel Ferrari estuvo involucrado en la organización de dopaje en el ciclismo por años. Apoyó a Lance Armstrong, por ejemplo. Aunque en el almuerzo no se toque el tema del dopaje, el atleta puede ser sancionado por violación de esta norma. Aproximadamente 150 personas están en la lista de personas con las que un atleta no debe tener contacto porque estaría violando la regla número 10. That you cannot get in touch with because it would be sanctioned because of prohibited association under Rule 10. La última regla es la regla número 11. Es una regla nueva. Si un atleta, un entrenador o un integrante del equipo del atleta no informa sobre actividades de dopaje, se considera complicidad con el hecho. Si uno sabe algo, debe reportarlo. Si uno no reporta lo que sabe o trata de disuadir la denuncia, entonces se incurre en una violación de la regla 11. WADA ha creado programas para incentivar la denuncia de cualquier anormalidad a las autoridades de control antidopaje. El código de por sí es complejo, tiene 200 páginas, pero además está inmerso en un sistema que es muy complejo también. No me detendré mucho en eso, sin embargo, uno asumiría que el ámbito del dopaje y antidopaje está circunscrito a los laboratorios y el WADA. Pero si uno quiere entender el tema del dopaje y el antidopaje, uno debe conocer el panorama general. Muchas entidades participan en este sistema. Está el Comité Olímpico Internacional, IOC, que está conectado al WADA, pero también está involucrada la UNESCO
y por virtud de convenios que se han firmado entre la UNESCO y los gobiernos, estos también tienen participación en la WADA y trabajan en conjunto para regular el dopaje y antidopaje y preparar el código con sus reglas y las sanciones por violar dichas reglas. The National Olympic Committees that are also involved because they are quite. También hay otras entidades que son parte del sistema. Los comités olímpicos nacionales están involucrados por medio de su relación con los RADOS, que son organizaciones de antidopaje regionales, y las organizaciones de dopaje nacionales. Estas últimas están amparadas por el Grupo Internacional de Organizaciones Antidopaje, la cual se encarga de coordinar y monitorear sus actividades. Desafortunadamente, si el control depende únicamente de los gobiernos y las entidades nacionales, hay mayor probabilidad de sucumbir ante la presión por limpiar muestras, evitar escándalos, proteger a los atletas, etc. National Olympic Committee, it means that you may have some pressure to clean some samples or to avoid scandals, to protect your own athletes and so on. And in each country, for example, cada país tiene entidades de control. En Guatemala, por ejemplo, está la Agencia Nacional Antidopaje, que es apoyada por el gobierno y el Comité Olímpico Nacional. En resumen, hay relación entre todas las entidades y pueden surgir tensiones entre ellas, entre los gobiernos, el Comité Olímpico y otros. También puede haber desacuerdos entre comités por diferencias entre los niveles de compromiso que cada uno tenga con el control antidopaje. Puede ser bastante complejo. Generalmente, uno piensa en el aspecto deportivo, pero también se debe tomar en cuenta el aspecto político. Si uno desea regular el antidopaje en Europa, uno necesita apoyo gubernamental, del Consejo Europeo, de la UNESCO, etc. El trabajo de las organizaciones deportivas es variable. A veces colaboran entre sí y en otras hay mucha competencia. El aspecto científico también es importante. Si se desea comprobar que una sustancia es nociva o que aumenta el rendimiento, entonces es necesario hacer investigación. De esta manera se involucra el campo científico en el control del dopaje. En esta área también hay discrepancia entre los criterios y competencia entre los científicos para mantener posiciones de poder en su campo. El aspecto mediático también es importante. Antes del caso Festina, los medios eran cómplices de encubrimiento. Muchos periodistas se abstenían de denunciar casos de dopaje en atletismo, en fútbol y en ciclismo, en aras de poder presentar historias, digamos, más agradables. En la actualidad es distinto y hay periodistas que se precian de escribir artículos amarillistas o negativos y acusan a todos los deportistas de doparse. Desde luego, este no es el caso. Today it's different. Some journalists are really involved and like to have bad stories. And on the other side, sometimes they are, painting everything in black and telling that everyone is doping in sport, which of course is not the case. And for example, analizamos este caso en consideración a todos los individuos en el sistema de control de dopaje y antidopaje. Este es un caso de dopaje ruso en el que un periodista, Hajo Sepelt, tuvo un rol protagónico. Él puso al descubierto la corrupción del laboratorio antidopaje ruso, del Comité Ruso Antidopaje, el Comité Olímpico de Rusia y de la Organización Nacional de Antidopaje en Rusia. Fue muy importante que Sepelt
denunciara los sobornos, la corrupción y el fraude que estaba ocurriendo. Sin embargo, fue despiadado, indicando que todos los atletas estaban dopando y que el deporte es totalmente corrupto. Él tiene su agenda propia. Hay otros periodistas como los que escriben para el sitio web Inside the Games que son más sutiles y que no hacen aseveraciones tan radicales y generalizadas. También se debe tomar en consideración el rol de los científicos. Por ejemplo, Grigory Rodchenkov, quien organizaba la red rusa de dopaje desde su laboratorio. Él es un científico muy competente, por eso mismo tuvo la capacidad de hacer lo que hizo. Actualmente está en Estados Unidos protegido, ya que confesó lo que estaba haciendo. Así que en el ámbito científico hay personas que luchan contra el dopaje y hay otras que lo promueven. Si uno desea entender la crisis antidopaje, uno debe tomar en cuenta a todos los que tienen un rol en su desenvolvimiento y no solo pensar, por ejemplo, en la WADA. Have a big view and not just having a look at the WADA or the sport organization. So to conclude, en conclusión, lo que constituye dopaje va a depender de normas sociales y legales, y estas cambian a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el uso de la cafeína no es considerado dopaje hoy en día, pero figuraba en la lista de sustancias en el primer código WADA. Hay un debate continuo con relación al código y la lista de sustancias prohibidas. Por ejemplo, anteriormente la cocaína y el cannabis también estaban en la lista. Ahora siguen en la lista, pero con un estatus especial, y es posible que en algunos años desaparezcan de la lista. O sea, el debate está conectado a normas sociales que luego se convierten en normas legales. Los temas relacionados al dopaje son complejos, con reglas complejas. El manual de normas tiene 200 páginas. Puede ser bajado desde la página WADA y vale la pena estudiarlo. Existen aspectos geopolíticos involucrados en este tema, como la rivalidad en los países del este y el oeste, tanto ahora como durante la Guerra Fría. Además, está el valor que se le da al tema de la identidad nacional. Si uno ha sido sancionado, también lo ha sido su país. Causa descontento a nivel político en el mismo. And the politicians also are not quite happy with this sanction. Si les interesa obtener actualizaciones sobre dopaje y antidopaje, puedes seguir mis cuentas en Facebook y Twitter. Todos los días se hace una actualización de la información. También pueden accesar a Coursera. Tengo un libro sobre dopaje y antidopaje con versiones en inglés y francés. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos. Gracias a todos. Adiós.